Cordial saludo, profesor y compañeros. El día de hoy vamos a tocar un tema que es fertilización in vitro. Vamos a hablar un poco de qué es, de las ventajas y desventajas. Lo vamos a dar una acogida desde la Ley 1090 de 2006 y también vamos a relacionar pues como un caso con respecto a nuestro tema. También vamos a tocarlo desde la bioética. Entonces, bueno, sin más preámbulos, entendamos primero qué es fertilización in vitro. La fertilización in vitro consiste en extraer los óvulos de la mujer y los espermatozoides del hombre. Entonces, los óvulos de la mujer y los espermatozoides del hombre se unen en un laboratorio. Es decir, que el proceso de fecundación comienza allí. Esto se deja pues como en condiciones en un, digamos, medio cultivo, más o menos 5 días, como para darle espacio de que se vaya formando y que vaya estando en buenas condiciones para el tratamiento después. Bueno, después de los embriones estar en 5 días en este medio cultivo, que es, digamos, el tiempo para su maduración, para que crezca el embrión, ya pasan a una fase de desarrollo que se llama blastocisto. El blastocisto consiste precisamente en esa fase de desarrollo de los mamíferos. Ya después de que todo esto, ya después de que todos los embriones estén en un buen punto y en una buena calidad, ya se depositan en el útero de la mujer. Digamos que en resumidas cuentas, en esto es en lo que consiste la fertilización in vitro. Y la primera fertilización se dio en el año 1978. De ese año para acá, la calidad, los procedimientos, los tratamientos han ido mejorando en un porcentaje súper alto y cada vez su práctica ha sido de mejor correspondencia, ha sido más demandante y ha sido, digamos, como la salvación, digamos, en aquellas mujeres o parejas que tienen dificultades con sus, con el tema de crear o procrear, digamos, bebés. Entonces ha sido como una solución y una salvación para las parejas y ha sido como una oportunidad también de verlo desde otro punto de vista. Muy buenas noches. Habla con Yogledis Cardosa Quejada. En este momento seguimos hablando sobre la inseminación in vitro, que es la unión del óvulo y el esperma en un laboratorio. Eso vamos a afirmarlo un poco en la ley 1090, que es donde nos habla con el código deontológico bioético cómo guardar los derechos humanos de esas personas. También la Constitución Política nos está enseñando, nos está mostrando cómo salvaguardar los derechos humanos de esas personas. Eso lo conseguimos en el artículo 1, 2, 3 y 13. También podemos ver en el artículo 86 que si esos derechos son violentados podemos colocar como acción una tutela. Para hablar de fertilización in vitro, nosotros decidimos tomarlo desde un campo biológico humanista para poder abordarlo desde diferentes aspectos. Lo abordamos desde el campo fisiológico porque el ser humano tiene una necesidad intrínseca de formar vínculos sociales y reproducirse, porque siente la necesidad, porque el ser humano tiene ese salvavidas genéticos para preservar la especie, como todos los seres vivos, ¿cierto? Lo que nos lleva al sentido de vida de Víctor Frank, como la parte humanista, en el que todos esos campos que Víctor nos dice dentro de su teoría lo llevan a un sentido de la vida. O sea, el sentido de la vida para estas personas se convierte en sentirse padres, en sentirse ese vínculo emocional, padre-hijo, madre-hija, a toda costa y sin importar cómo se haga, ¿cierto? También lo vinculamos mucho a la pirámide de las necesidades de Maslow y la autorrealización, donde ellos sienten que la cima de la pirámide
es autorrealizarse como padres, sentirse ese vínculo afectivo mamá-hijo, papá-hijo, y tener como ese aspecto importante de su vida, lo que bloquea los demás estados, como lo son el trabajo, el ámbito social, y genera bastantes afectaciones como emocionales, como lo son frustraciones, genera estresores, no permite una correcta vinculación con los demás, infertilidad, en el tema del libido, se les rebaja mucho el libido, baja autoestima, ¿cierto? Entonces, ese sentido de la vida en que nos habla Víctor Frank y esa autorrealización que nos habla Abraham Maslow, la plasmamos en esos tres aspectos, que son el antes, es el porqué de esa decisión y por qué bajo cualquier medio se toma la decisión de hacer una fertilización in vitro, simplemente para lograr esa autorrealización tan necesaria que ellos sienten para su vida. La segunda es el durante. Sabemos que la relación sexual implica dar muchas cosas emocionalmente. Toma la decisión de hacer una fertilización in vitro, simplemente para lograr esa autorrealización tan necesaria que ellos sienten para su vida. La segunda es el durante. Sabemos que la relación sexual implica dar muchas cosas emocionalmente, lo que implica una relación tanto con el hijo como con la madre o el padre un poco más estrecha y más vinculativa, por decirlo de alguna manera, entre comillas, ¿cierto? Entonces eso conlleva que cuando el niño nazca genere un mayor vínculo afectivo tanto con la madre como con el padre. Y como tercero, que es el después de, es cómo es llevada la información al niño, cómo se le muestra que en realidad hay un vínculo afectivo cuando no hubo esa relación sexual que le permite al ser humano vincularse más estrechamente, no queriendo decir que una relación sexual debe existir para tener un mejor vínculo emocional, pero esa relación sexual es parte de la autorrealización de los seres humanos, como nos lo plantea Maslow, que implica un fortalecimiento de las demás características humanas en temas de emociones, ¿cierto? Dentro de todo este proceso encontramos una investigación que se realizó en Europa por una universidad en Londres, en el que estudian todo este tema emocional de los niños que son de probeta, entre comillas, y resulta que estos niños son muchísimo más estables que los niños que son concebidos naturalmente, debido a que los padres que generan esa fertilización in vitro tienen una mejor concepción y una mejor organización de las emociones para ese vínculo padre-hijo. Entonces son niños que son totalmente estables a nivel emocional y se relacionan muy bien con los demás actores sociales de su entorno. Entonces es algo muy curioso, porque el antes de su autorrealización como seres humanos convierten todas esas emociones que quizás fueron negativas en algo positivas y tienen un individuo estable que facilita totalmente las relaciones sociales entre los demás. Entonces quisimos abordarlo desde ese aspecto, porque nos pareció muy interesante cómo la autorrealización se convierte no solo de un sujeto, sino en el de dos y tres.
Muy buenas noches, chicos. También es importante que hablemos de los aspectos psicológicos que la fertilización in vitro contiene. Las emociones y sentimientos de las personas que tienen una fertilización asistida son los siguientes. Pérdida de autoconfianza, que esto también conlleva el autoestima. También conlleva ansiedad, incertidumbre y dudas por la ausencia de información y la incertidumbre de ser padres o no. También se encuentra el temor a no lograr una paternidad, a no recuperar el control sobre su cuerpo, a un aislamiento social y personal. También encontramos la culpa y la decepción por su propio cuerpo, ya que es habitual culparse y echarse la culpa al pensar que nuestro cuerpo ha fallado por no conseguir una gestación. Al igual que también podemos encontrar la depresión y la tristeza por la incapacidad de no llevar una vida normal, por el hecho de que al tener que necesitar ayuda en una fertilización in vitro, está la ansiedad, el temor, el aislamiento social, todo lo que esto conlleva. Entonces por eso es necesario un acompañamiento y asesoramiento psicológico. La fertilización in vitro tiene unas ventajas, la cual nos permite la conservación de embriones, por lo cual resulta una excelente opción en tratamientos futuros para tener nuevamente otro hijo. También las mujeres que tienen pareja o no tienen pareja pueden concebir tener un hijo por medio de un donante de semen. También las mujeres no sufrirían un daño físico al realizarse este tratamiento, pero así como tenemos unas ventajas, también hay desventajas, las cuales serían que el método es más costoso que otros tratamientos y la efectividad de la técnica no es completamente segura. También depende muchísimo de la característica como la edad de la mujer y la calidad de los ovarios. También existe la probabilidad de que se produzcan embarazos múltiples o de más bebés y el riesgo de un embarazo ectópico, que este sería que fuera un embarazo fuera del útero. A un futuro vamos a ver de que la humanidad va a llegar hasta el punto de depender de esos procesos de laboratorio para la población. No podemos negar que para el año 1900 se tenía un estimado de que la población mundial estaba en 1.600 millones de habitantes en todo el planeta. Este pico ha crecido, ya en este momento para el año 2022 son aproximadamente más de 8.000 millones de personas. Pero se tiene el riesgo, por muchas variables, que para mitades de este siglo la humanidad pueda alcanzar el techo de población y comience a descender. En esto dependen muchas cosas. Primero, la sobrepoblación hasta 1900 dependía de las muertes neonatales, las cantidades de guerras que había. Por eso, en más de 6.000 años de historia, la población pudo llegar hasta 1.600 más o menos. Pero ya después de la mitad del siglo XXI va a haber riesgos como ya las familias no van a tener la cantidad de niños dentro de los hogares. Además de eso, la diversidad sexual, ahora que los jóvenes están disminuyendo y ya no quieren tener tantos hijos. La población aproximada para México, donde un hogar es aproximadamente de 2.1 por hogar de niños. Ya ahora incluso hay familias que tienen 1 o 0. Entonces, este techo para mediados del siglo XXI va a traer de que sea necesario que la humanidad, para poder seguir existiendo, va a tener que recurrir al proceso en laboratorio. Nuestro caso ocurre a una pareja de asiáticos en Estados Unidos, California, los cuales deciden realizar una demanda, pues ellos mismos se vieron sometidos a un tratamiento llamado in vitro.
tratamiento por el cual intentaron concebir, pues desde hace mucho tiempo venían intentando tener unos bebés. Este tratamiento muy costoso, en el cual habían medicamentos, exámenes de laboratorio, viajes y lo demás que incluía el tratamiento, no fue lo que ellos esperaban. Un día les realizaron una ecografía y notaron que venían en camino 2 varones. Efectivamente, el nacimiento ocurre y dan a luz a 2 varones. La pareja queda en shock. La pareja no era lo que esperaban. Le realizan exámenes de laboratorio a los bebés y se dan cuenta que efectivamente estos no tienen ninguna relación genética con el par de asiáticos. Por lo que ellos renuncian a la custodia de los bebés y deciden empezar la demanda, en la cual, según el reportaje, según la investigación, ellos se hacen llamar AY, AP y YZ, para minimizar la vergüenza y la humillación a la cual estuvieron expuestos. Los abogados expresan que ellos deciden realizar la demanda para que esto no ocurra, porque esto es falta de ética. En este lugar jugaron, por decirlo así, con las ilusiones que este par de padres depositaron para realizar un tratamiento y que saliera exitoso de la manera que ellos esperaban, y no fue así. Incluso la clínica y los directores de la misma se expresan de una manera brusca y maltratan emocionalmente a esta pareja por lo sucedido. Entonces, por ello realizan la demanda.